Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco sobre los métodos de lavado sin champú. Entonces, bueno, si algunos de ustedes ya han investigado sobre este método, podrán ver que el bicarbonato de sodio es muy requerido y muy, pues, promovido y lo he visto mucho en las páginas de internet y todo. ¿Por qué empiezo con esto? Porque les quiero decir que no es tan buena idea. Porque el bicarbonato de sodio no tiene el mismo pH que nuestra cabeza. Entonces, empezando por ahí, pues ya no está tan bien. Y generalmente recomiendan echarse vinagre de manzana después para regular ese desbalance que se crea con el bicarbonato. Yo personalmente lo usé una vez y no me gustó nada cómo quedó mi pelo. Cerrando ese capítulo pequeño del bicarbonato, les voy a empezar a hablar del método más fácil de todos, que es solo agua. Y sí se puede, y sí queda limpio. Yo me lavé el pelo solo con agua durante más o menos un mes. ¿Por qué podía hacer esto? Hay tres factores importantes para lavarse el pelo solo con agua. Uno, que haya buena presión del agua. Dos, que haya buena temperatura. Y tres, que se tomen el tiempo de restregarse bien la cabeza. Si tienen esas tres cosas, el pelo les va a quedar limpio. Ahora, si su pelo es seco, tienen que echarse un acondicionador después. Más adelante les voy a hablar sobre qué suaviza el pelo. Por ahora dejemos en que el método de solo agua funciona con estas tres cosas. Yo lo usé, pero luego me mudé y donde me mudé el agua no tenía ninguna presión. Entonces mi pelo no quedaba limpio y tuve que buscar otros métodos. Pero se los recomiendo. Otro método es el del huevo. El método del huevo es muy fácil. Tienen que conseguir un huevo. De pronto dos si tienen el pelo muy largo, pero generalmente con uno está bien. Y hay tres maneras de echárselo. Se pueden echar todo el huevo completo, solo la yema o solo la clara. La yema tiene grasita, la clara no tanta. Todo tiene proteína, tiene bastante proteína. Y eso puede ser perjudicial para un pelo muy delgado. Yo lo probé, mi pelo es muy delgado y lo secaba mucho. Entonces, pues, digamos que cambié de método porque me lo dejaba seco. Estaba muy limpio, pero a la vez muy seco. Entonces, esto es porque yo tengo el pelo muy delgado. Una cosa importante cuando se vayan a lavar el pelo con huevo es que no lo pueden hacer con agua caliente, porque el huevo es muy sensible al calor y se les cocina en la cabeza. Entonces, no queremos eso. Lávense el pelo con agua fría, o por lo menos mientras están echando el huevo, tiene que ser agua fría si no se les cocina. De resto, recomendado también. Otro método, y es el que yo escogí usar en este momento, es harina de centeno o harina de garbanzo. Estas son harinas que pueden conseguir en las plazas de mercado. El método consiste simplemente en coger media tacita de la harina, echarle un poco de agua y hacer como una especie de pasta. Y esa pasta se la echan en la cabeza como si fuera champú, se restriegan muy bien, se toman su tiempo y esto lo limpia súper bien. Lo único es que al final quedan algunas esquirlitas de harina que pues ya cuando el pelo está seco ustedes se van sacudiendo y esas se van cayendo. Entonces pues por lo menos a mí no me causa gran problema. Otro método se llama sábila y miel. Tienen que conseguir cristales de sábila, miel y licuarlos en una licuadora, tratando de que quede espeso. Cuando tengan esto, pues lo entran a la ducha y se lo echan ya con el pelo mojado, se restriegan muy bien y esto les va a dejar el pelo de una vez suave. Otra manera de usar la sábila y la miel es como rinse, entonces se pueden lavar el pelo con alguna de las cosas que he dicho antes y después echarse la sábila y la miel para que quede suave, pero ya sin restregar, simplemente dejar que caiga en el pelo. Intenten, si se lo van a dejar, se pueden dejar la sábila, pero si se van a dejar la miel, que sea poquita, porque si no queda el pelo un poco duro y tieso. Entonces, bueno. Otro método es limón y pepino. Tienen que conseguir ambas cosas y hacer una especie de batido. Y con ese batido se van a lavar el pelo.
de la misma manera que les he explicado. Pues siempre se tienen que esmerar en hacerlo muy bien. Y el último sería con avena. La avena, digamos que la leche de avena. Entonces, pues la gracia es licuar la avena y con esa agua que queda se van a lavar el pelo. Es muy suavizante la avena, huele muy bien y hidrata muchísimo el pelo. Y digamos que esos son los métodos de lavado con el pH balanceado. Hay otra manera de proceder con el pelo y se llama acid only o solo ácidos. ¿Qué quiere decir esto? El pelo tiene una capa de ácido y digamos el vinagre de manzana, el vinagre blanco y los cítricos son ácidos que pueden servirle al pelo. Entonces hay gente que simplemente se lava con agua y luego se echa estos ácidos para suavizar el pelo y para limpiarlo un poco también, ellos también limpian. También hay algo que tiene que ver con lo del ácido, que es un rinse de café. ¿Y qué hacen? Entonces cogen lo que queda de la cafetera, el café ya, bueno, lo que van a botar, lo vuelven a hervir un poquito y con esa agua se la echan en el pelo justo después de bañarse y después se la quitan. Eso suaviza mucho el pelo, lo desenreda y lo deja muy brillante. Eso también es una buena opción. Bueno, creo que esos son como los métodos más significativos. Obviamente investiguen y miren pues qué les sirve más a ustedes. Acuérdense que el objetivo es que se laven el pelo con espacios de tiempo más grandes. Entonces yo diría que por poquito, muy poquito, 4 días entre cada lavada. Y la gracia es que vayan estirando esto. Obviamente, si pueden, porque hay veces uno va a salir o lo que sea y no puede tener el pelo sucio y está bien. Ahora, es muy importante que se peinen. ¿Por qué? Porque cuando el pelo empieza a producir la grasa de la que les hablé, esa grasa no es para que se quede allá arriba, aquí arriba, sino tenemos que peinarla para que baje a todas las puntas y cumpla su función, que es hidratar todo el pelo, protegerlo y dejarlo bonito. Entonces, tienen que conseguirse un buen cepillo. Generalmente esos cepillos antiguos como que tienen cerdas de pelo natural o cepillos de madera que son un poco más difíciles de encontrar pero sirven muy bien. Yo tengo uno pero me lo mandé traer, es de madera. ¿Por qué de madera? Porque él me ayuda a bajar todo eso de la cabeza hacia las puntas y cuando uno hace eso el lavado va a durar mucho más. Entonces digamos que al cuarto o quinto día mi pelo se empieza a poner grasoso arriba y ahí es cuando empiezo a peinarme. Hay otro método para alargar eso, se llama scratch and print. ¿Qué significa eso? Significa que uno debe masajearse la cabeza por un minuto o más o menos, hacerse así, mucho, 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 y luego el print es literalmente bajarse esa grasa pero con las manos. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide el pelo, de a pedacitos se va como cogiendo el pelo. Entonces, por ejemplo, yo cojo una sección de pelo aquí, flaquita, y empiezo a hacer así, con los dedos aprieto y empiezo a bajar la grasita. Obviamente con ayuda del cepillo. Y empiezo a bajar esto, ¿sí? Generalmente me hago media cabeza y luego la otra media cabeza. Y se nota mucho la diferencia en las puntas cuando termino. Se ven súper brillantes, sedosas y demás. Y eso ayuda a que dure mucho más el lavado. Entonces la gracia es lograr que nuestro pelo se vuelva autosostenible y que no nos quite tanto tiempo ni plata y no tener que estarnoslo lavando. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Si tienen preguntas, háganlas y sigan investigando, que lo vamos a lograr.